Dar inicio. Entonces, quisiera iniciar, hermanos, leyendo el Salmo 119 para hacer una oración al Señor. Déjenme, se los leo. Dice: haz bien a tu siervo, que vive y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy en la tierra, no encubres de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tu testimonio son mis delicias y mis consejeros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la luz de tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, abre nuestra mente, Señor, para poder recibir lo que tienes preparados para nosotros el día de hoy, Señor. Como escuchamos la alabanza, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, fluya como ríos de agua viva, Señor, de nuestro interior, Señor. Que limpie, Señor, todo aquello que no te agrada, Señor. Que lo revele, Señor, para poderlo declarar, Señor, delante de ti, Señor. Te doy gracias por cada una de la vida de mis hermanos que están aquí, Señor, por los que no han podido venir, Señor, que tú los guardes y los tengas con bien, Señor. Pedimos por aquellos también que están en necesidad, Señor, que tú, Señor, obres de acuerdo a tu voluntad, Señor. Aquellos que no te conocen, Padre, que tú permitas, Señor, tu misericordia, que puedan ver la luz de Cristo, Señor. Y aquellos, Padre, que ya hemos conocido esa verdad en Cristo, Padre, que tú nos fortalezcas y nos ayudes a seguir caminando en el camino, Padre, que tú ya tienes dispuesto para nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de reunirnos, Señor, para seguir escudriñando tu palabra, Señor. Te amamos, Señor, y te bendecimos, Señor, porque tú mereces toda honra y toda gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a iniciar. Y el tema que vamos a ver el día de hoy se llama 3 objeciones. Vamos a estar viendo en Romanos capítulo 6, versículo 7. Y vamos a ver qué es lo que nos enseña la Escritura a través de el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, dice, al enseñar la doctrina de la salvación que se obtiene únicamente por la fe en Jesucristo, sin las obras, no tardan en aparecer algunos líderes de la iglesia para advertirnos que no debemos enseñar este mensaje así nada más, pues la gente va a creer que puede salir a vivir como le venga en gana. Dice, cuando Pablo escribió la epístola a los romanos, ya existía esta clase de personas, fíjense, desde aquel tiempo, ¿no? Siempre habrá quien diga que no hay que predicar este mensaje por miedo a que la gente quiera llevar una vida de libertinaje, al igual que siempre habrá personas que querrán vivir de esa manera. Esa es una realidad, hermano, ¿sí? Ambos grupos interpretan mal el mensaje del evangelio, por eso Pablo se dedica a corregir este error. La enseñanza doctrinal acerca de la justificación por la fe concluye con la verdad de que la salvación por fe produce una vida santa. Esa es la conclusión. La salvación por la fe produce una vida santa. Sin esta clase de salvación no tenemos el poder necesario para satisfacer las exigencias de Dios. Ahora en Cristo, Dios nos da poder para cumplirlas. Pablo utilizó este argumento para contestar las objeciones de algunos que decían que si la salvación es por fe, entonces uno puede vivir como se le da la gana. Pablo desarrolla este tema analizando 3 objeciones que se presentan comúnmente a las buenas nuevas de la salvación por fe. Son las que vamos a estudiar y ahorita las vamos a ver. Objeción, ¿qué es una objeción, hermanos? Es la razón o argumento, dice, que alguien opone a una idea o una propuesta para rechazarla, negarla o impedir que se lleve a cabo. ¿Sí? Entonces, es una negación a una verdad, ¿sí? Y aquí estamos hablando que esa es la verdad de la palabra, ¿sí? La están tratando de torcer, lo que nos está enseñando Pablo aquí, que la estaban tratando de torcer, dando un mensaje equivocado, ¿sí? Para aquellos que escuchaban.
Acuérdense que el enemigo, así como Cristo fue tentado, ¿sí? En el desierto, el enemigo tiende a torcer la palabra, ¿sí? Tratar de dar un sentido en contra de lo que el Señor quiere decir. Entonces, por eso hay que estar bien alerta, ¿no? Y pedirle al Señor que nos dé sabiduría, entendimiento y revelación para poder hablar de acuerdo a como Él quiere, ¿va? Y de acuerdo a como el Espíritu quiere. Las tres objeciones que vamos a ver, sí, hermanos, o las tres objeciones que se presentan comúnmente las buenas nuevas de la fe de salvación por fe, son estas tres. Objeción acerca de la gracia, objeción acerca de la libertad, sí, y objeción acerca de la ley. Y ahí están los versículos donde se observa cada uno. ¿Sí? Entonces, objeción acerca de la gracia, ¿sí? En el versículo 6, capítulo, dice, la primera objeción tiene que ver con la gracia de Dios. Si la salvación es solo por fe en Cristo y no por las obras, Dios recibe gloria al manifestar su gracia. Entre más grande sea el pecado cometido, más abundante será la gracia de Dios. Siendo así, ¿no sería mejor seguir pecando para que se manifieste aún más la gracia de Dios? Indudablemente, estos conceptos nos incitaría a seguir pecando. La misma pregunta que se presentó en Romanos 3, del 7 al 8, se repite, dice, ¿y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? En base a la doctrina de la gracia de Dios y la salvación por fe, muchos se preguntarán, ¿por qué no seguir pecando para que la gracia de Dios sea mayor? Y Pablo, sí, Pablo, el apóstol Pablo, a través del Señor, sí, del Espíritu de Dios, dice, Pablo contesta esta objeción con un rotundo no, sí. Ese es un error, una mala interpretación, sí, un error. Dice, tal idea es totalmente inaceptable. Después de esta negación, inmediatamente presenta un resumen de su respuesta, seguido por una explicación más amplia. Vamos a ver qué dice Pablo. En esencia, dice, su respuesta es que hemos muerto al pecado. ¿Sí? Hemos muerto al pecado. Por lo tanto, no podemos seguir viviendo en él. ¿Sí? Por esa gracia que el Señor nos dio a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Hemos muerto al pecado. Por lo tanto, no podemos seguir viviendo en él. ¿Sí? El pecado fue quitado de nosotros a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y si el resultado lógico de la salvación por fe no es una vida de pecado, sino una vida transformada. Fuimos transformados, hermanos, ¿sí? De la vida de pecado a la vida de santidad, que ahora el Señor nos pide, ¿sí? Que pide que caminemos en esa santidad que Él ya nos dio. Dice, para comprobar esta verdad, Pablo utiliza el concepto del bautismo, ¿sí? Pablo utiliza el concepto del bautismo y dice, la palabra bautismo se usaba originalmente para describir el teñido de telas, ¿sí? El teñido de telas. Al meter un género en la tinta, dice, el color y la tela se combinan de tal manera que se identifican el uno con la otra. La tela se identifica por su color, como por ejemplo la tela azul. ¿Sí? Simplemente antes era una tela y ahora es una tela azul. ¿Sí? Entonces se complementaron, ¿verdad? Y se hicieron uno, ¿sí? Y se identifica como la tela azul. Si se fijan, la esencia de la tela está ahí, pero ahora tiene un nombre asignado. De esta manera, dice, la palabra bautismo se usaba en el sentido de identificación. Este uso popular de la palabra se emplea varias veces en el Nuevo Testamento. Y esto es, dice, somos identificados en Cristo por el Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para producir su fruto. ¿Sí? Acuérdense que Juan el Bautista, ya cuando viene Cristo, dice que él los bautizaba en agua, pero que Cristo nos iba a bautizar en el Espíritu. Cuando nosotros somos bautizados, sí, estamos diciendo en agua, si es que estamos renunciando al mundo, ¿sí? Y aceptando al Espíritu del Señor. Y cuando ese Espíritu viene a nosotros, Él nos da identidad con Cristo, ¿sí? Porque ahora Cristo mora en nosotros y sobre nosotros. Por eso es que nos identificamos con nuestro Señor, ¿sí? Porque ahora tenemos la misma esencia que Él. Y si ven la imagen que está ahí a la derecha, dice, yo soy, dice, hablando que Dios dice, tú eres. Entendiendo tu identidad en Cristo. Nosotros, hermanos, reflejamos la identidad de Dios nuestro Señor. ¿Sí? Esa identidad fue la que nos dio Cristo. Antes éramos esclavos del pecado,
Ahora somos hijos del Altísimo. Y nos identificamos con el Padre a través de Cristo, ¿sí? Que nos dio su Espíritu, el Espíritu Santo que vino como promesa, que nos la dio el Señor a través de Él. Es por eso que ahora nos identificamos y podemos tener esa identidad. Reconocemos que somos hijos de Dios. Sin el Espíritu, hermano, no podemos reconocer que somos hijos de Dios. Por eso los que lo niegan, sí, porque el Espíritu de Dios no está ahí. Por eso es que lo niegan. Todo aquel que el Espíritu de Dios mora en él no lo va a negar, sino que va a creer y va a permanecer en él. ¿Sí? Es la manera en que tenemos nuestra identidad con él, y es la manera en que entendemos, sí, esa gracia que él nos regaló, que ahora nos apartó del pecado y que ahora caminamos en él. Efesios 2, sí, capítulo 2, versículos del 4 al 7, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, demos gracias al Señor, ¿sí? Porque aunque estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con su Hijo Jesucristo, ¿sí? Acuérdense, por gracia, un regalo, ¿sí? Un regalo que el Señor nos dio. Y hemos decidido, hermano, hemos dicho, mencionado que un regalo, hermanos, tiene nada más dos opciones: o lo aceptas o lo rechazas. ¿Sí? Es el regalo que el Señor nos dio: creer en Cristo o no creer en Cristo. Y el regalo de Cristo, creer en Cristo, es la vida eterna y caminar en un camino de santidad para poder llegar a Él. ¿Qué preferimos? ¿El camino de vida o el camino de muerte? Esa es la opción que el Señor nos da. ¿Sí? Y el Señor es justo y transparente con nosotros. ¿Por qué? Porque nos está poniendo los dos caminos delante de nosotros. La decisión está en nosotros, hermano. La decisión está en nosotros. Y si juntamente con Él nos resucitó, ¿sí? Estábamos muertos espiritualmente, nos levantó, ¿sí? Nos hizo vivos espiritualmente ahora. Y muertos espiritualmente, hermano, quiere decir que estábamos apartados de Dios. Vivos espiritualmente es que ahora estamos unidos nuevamente con Él, ¿sí? Y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso Cristo, que donde Él está, le pide al Padre que también nosotros estemos. Hemos dicho que nosotros no nos movemos por lo que el mundo dice, nos movemos por lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿sí? Y dice: para mostrar en los siglos venideros abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2, versículos 10 al 13. Dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos hablando en Cristo. Dice que estamos completos. En Él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, ¿sí? Sepultados con Él en el bautismo, ¿sí? Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levanta de los muertos. Nosotros fuimos inmersos, hermanos, en el Espíritu de Dios, ¿sí? Por eso tenemos identidad en Cristo ahora. El Espíritu está dentro de nosotros y sobre nosotros. Y si a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Perdonándonos todos los pecados. Romanos 6, del 3 al 5, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sí? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados hemos sido bautizados en su muerte? Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida de pecado, vida de muerte en pecado, a vida nueva, ¿sí? Caminando en santidad para alcanzar eternidad. Dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección, ¿sí? De esa muerte de Cristo en la cruz es la que nos da la promesa de que vamos a tener la resurrección, ¿sí? Y el Espíritu nos lo confirma, ¿sí? Y por eso nos identificamos con el Padre y nos identificamos con Cristo nuestro Señor, ¿sí?
a través del Espíritu de Dios. Entonces, en Cristo dice, muerto al pecado, ¿sí? Resucitado a una nueva vida y camino a la verdad del Padre. Entonces, si ven su imagen ahí al lado derecho, esa cruz de Cristo, atrás de esa cruz de Cristo, era el mundo, ¿sí? El mundo en el que yo vivía. Sin conocer al Señor, ¿sí? Sin conocer a Cristo, sin conocer el Espíritu del Señor. ¿Atado por quién? Por el enemigo. ¿Sumergido en qué? En el engaño y la mentira, ¿sí? Sumergido en la muerte. Y esa cruz de Cristo, como ven ahí en la imagen ahora, es el que me lleva, ¿sí? Al reino del Señor, ¿sí? Al lugar donde está mi Padre, y el cual me espera, ¿sí? Con los brazos abiertos, como dice la Escritura. Y me espera con los brazos abiertos, esperando que yo me sujete a su palabra y camine ese camino, como ven ahí, ese camino que Cristo ya definió para mí, ¿sí? Que el Padre ya definió a través de Cristo para mí, que dice que es un camino de buenas obras, ¿sí? Un camino de buenas obras para poder llegar a Él, ¿sí? Y ese es un camino de santidad, hermano. ¿Sí? Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son esas implicaciones para su propia vida, para nuestras propias vidas, según lo que ha señalado Pablo en este pasaje? ¿Cómo debe vivir? ¿Sí? ¿Cómo debemos de vivir? Objeción acerca de la libertad. Vamos a ver, dice, la segunda objeción se basa en el hecho mismo de que la salvación es por la fe en Cristo, sin las obras de la ley. Entonces se puede recibir la vida eterna sin guardar la ley. Es más, el Evangelio indica que la única manera de ser salvo no es guardando la ley, sino confiando en Jesucristo. Si esto es cierto, no nos deja en libertad para transgredir la ley sin riesgo de perder la salvación. ¿Se podría decir que esta clase de salvación nos da libertad para pecar? Si la salvación viene únicamente por la fe en Cristo, sin las obras de la ley, ¿podemos desobedecer la ley sin perder la salvación? Nuevamente la respuesta de Pablo es una negación vigorosa, ¿sí? Dice, Pablo demuestra que la fe en Cristo no nos da libertad para pecar, sino libertad para evitar el pecado. ¿Sí? No nos da libertad para pecar, sino libertad para evitar el pecado. Entonces, la paga del pecado, dice la Escritura, es muerte, ¿sí? La paga del pecado es muerte, ¿sí? Y la ley vino ¿para qué? Para conocimiento del pecado. Pero aquel que quiere transgredirla, ¿sí? Muere. Por eso todos morían en aquel tiempo. Pero ahora Cristo, ¿sí? Todo aquel que transgredía la ley, la paga era muerte. Pero ahora en Cristo, ¿sí? Él nos libró nos libró de la ley, pero no la abrogó, ¿sí? Está ahí. La ley es buena si nos sujetamos a ella. Se convierte en mala a nuestros ojos porque fallamos para cumplirla, ¿sí? Pero la realidad, la ley siempre es buena. Es el límite el cual te permite sujetarte para no quebrantarla. Entonces ahora el Señor, nuestro Señor Jesucristo, encerró todo en una ley que es la ley del amor. Todo lo encerró en la ley del amor. Porque si realmente estamos sujetos al amor de nuestro Señor, ¿verdad? Que dice la Escritura, que Él es el amor. Si el amor de Dios se manifiesta en nosotros, ¿cómo podemos fallar? ¿Sí? ¿Cómo vamos a poder fallar si el amor de Dios y la identidad de nuestro Padre está en nosotros? Porque realmente Él nos revela todas las cosas y nos da el entendimiento para sujetarnos, ¿sí? A las cosas que Él quiere. Entonces hay que aprender a sujetarnos y obedecer. Señor, Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ya sabemos cuál es el fruto que el Señor quiere que produzcamos. Es el fruto del Espíritu. Y sabemos que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, ¿sí? Mansedumbre, templanza. Eso es lo que el Señor quiere que produzcamos. Alguien que tiene el Espíritu de Dios, mano, va a luchar para no caer en los deseos, en las obras de la carne. ¿Sí? Esa es la lucha que tenemos, hermanos, hoy día con día, ¿sí? Cuando estamos con el Señor. Porque el Señor quiere el bien para nosotros, no quiere el mal para nosotros. El Señor quiere el bien para nosotros, pero hay que aprender a sujetarnos, ¿sí? A Él.
Gálatas 5, 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu, ya lo mencionamos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Porque no vas a romper la ley, sujetándote al Espíritu de Dios y mostrando el fruto del Espíritu. Porque vas a permanecer en bien. Y cuando nos desviamos y nos resbalamos, vamos y nos golpeamos con la ley. La ley previene que no nos salgamos, ¿sí? Nos recuerda, ¿sí? La principal dice, no mataréis, ¿sí? La otra es que no nos contaminemos con ninguna otra cosa que el Señor no quiere, ¿sí? Eso es lo que la palabra nos enseña. Esa es la libertad que el Señor, ahora podemos rechazar el pecado, ¿sí? Es la libertad que nos dio de rechazar el pecado, ¿sí? Sujetándonos a él. Mientras estábamos bajo la ley, dice, nuestra naturaleza humana producía su propio fruto. Y así se hizo rebelde. Cada vez que se quebraba la ley, nos hacemos rebeldes. Cada vez el corazón se endurece. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no queremos escuchar. No queremos escuchar. Las restricciones impuestas por la ley nos provocan a desobedecerla. Por eso dieron como resultado la muerte. ¿Sí? En Romanos 7:5. La muerte en Cristo nos ha librado del dominio de la ley. Por eso podemos servir bajo la autoridad del Espíritu, en lugar de la ley escrita. Ahora nos movemos por el Espíritu de Dios. Por el poder del Espíritu podemos cumplir el propósito que Dios tiene establecido para nosotros. De esta manera nuestra vida será útil delante de Él. La manera en que vamos a ser útiles al Señor. Cuando nos sujetamos y obedecemos la voz del Espíritu, ¿sí? y entendemos y pedimos al Señor que revele su palabra para sujetarnos a lo que Él nos quiere enseñar. En Cristo tengo libertad, no para seguir pecando, sí, sino para evitar el pecado. Porque eso es lo que me va a mantener en el camino, otra vez viendo la imagen. Eso es lo que me va a mantener en el camino, ¿no? Y eso es lo que me va a permitir irme acercando más al Señor. De entre más yo resisto el pecado, la tentación, y camino en la luz de Cristo, sí, mostrando esa luz de Cristo en el amor del Señor, voy avanzando hacia lo que el Señor tiene para mí. Voy caminando hacia el Señor más y más y más. Esa intimidad con el Señor se va haciendo más cercana, ¿sí? Antes estaba lejos y ahora el Señor quiere que me acerque. Por eso también la Escritura dice que cuando llegamos a Cristo iniciamos como niños, luego vamos como adolescentes y luego después la palabra habla de ancianos, ¿sí? Que el anciano es el que tiene un mayor conocimiento de la palabra y del conocimiento de quién es Dios. El Señor quiere que alcancemos esos niveles. Y es un proceso, hermano, es un proceso. ¿Sí? Y el proceso el Señor sabe cómo lo acelera. Para algunos es más lento, para otros es más rápido. Pero el Señor es el que tiene el control. ¿Sí? ¿Qué cambio quisiera Dios realizar en su vida? ¿Qué cambio quisiera Dios realizar en su vida? ¿Qué pasos específicos podría tomar usted para lograrlo? Y ahorita vamos a ver, ¿no? ¿Qué nos enseña la Escritura? Bueno, objeción acerca de la ley, ¿sí? La tercera objeción a la doctrina de la salvación por fe surge de algunas verdades ya señaladas antes. La salvación es solo por fe. Las obras de la ley no podrán salvar a nadie. La ley solo sirve para revelar el pecado y provocar la ira de Dios. Para vivir una vida santa se requiere que estemos muertos a la ley. Estas verdades parecen demostrar que la ley es inútil y aún mala. ¿Sí? A esta tercera objeción, Pablo responde una vez más con una negación fuerte. En resumen, explica que la ley es buena si se usa conforme al propósito de Dios para ella. Otra vez, si se usa conforme al propósito de Dios para ella. ¿Sí? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 al 11. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores,
y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. ¿Sí? Entonces la ley, hermano, fue para conocimiento de pecado. Antes de nosotros conocer a Cristo, a lo mejor andábamos ahí, andábamos como transgresores, como desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, sí, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sí, sodomitas, secuestradores, mentirosos, perjuros. El Señor nos sacó de ahí, hermano. El Señor nos sacó de ahí. El que quiere andar en esos caminos, lógicamente va a aborrecer la ley, hermano. ¿Por qué? Porque la ley revela la verdad de tu error. Y el no querer hacer, el no querer reconocer mi error delante de Dios, ¿sí? Es lo que altera la ira del Señor. ¿Por qué? Porque nos cegamos en nuestro entendimiento, ¿sí? Preferimos el camino de la muerte que el camino de salvación eterna, por obediencia al Señor. Pero gracias a Dios que a nosotros el Señor ya nos libró de eso, ¿sí? Entonces, sigamos, dice, la ley es buena y fue dada por Dios con el propósito de revelar al hombre su pecado. Lo que estábamos mencionando ahorita. Dios sabía que esta era incapaz de quitar el pecado, ¿sí? La ley no quitaba el pecado, daba conocimiento del pecado. Este concepto ha sido inventado por el mismo hombre, no por Dios. ¿Sí? ¿Qué va a decir el hombre? Por no querer revelar su mal, ¿qué va a decir? Dios es malo. Fíjate, la paga de no ser la ley es muerte. ¿Sí? Engaño del enemigo. Hay que tener cuidado. Otro engaño que venimos viendo, ¿eh? La gracia. La libertad para pecar. Si Cristo ya pagó, pues no. Es un error, hermano. ¿Sí? Y así es el enemigo. Va a transgiversar la palabra. ¿Sí? Y va a usar palabras persuasivas, como dice la Escritura. Y va a querer hacer que lo malo se vea como bueno y lo bueno como malo. Eso es lo que va a querer hacer el enemigo. Por eso el Señor dice que debemos de estar alertas y atentos todo el tiempo, velando. ¿Sí? Dios dio los mandamientos para mostrar el camino correcto en que una persona santa debe andar. Sirvieron para revelar la forma de vida señalada por Dios, así que la ley es santa, justa y buena. Sin embargo, lo que Dios dio para enseñar el buen camino resultó ser un problema serio para el hombre. Le condenó a morir porque demostró que todos somos pecadores. Y el hombre no quiere dejar eso, ¿sí? No quiere dejarlo. Pero cuando nosotros lo aceptamos y reconocimos, Él nos libró de eso y ahora nos da el entendimiento de que debemos de caminar en el camino que Él ya nos dio, que es que apartados de pecado, ¿sí? Apartados de pecado. Santiago 1 del 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Sí? Lo que está diciendo, hermano, es que si yo me sujeto a mis deseos, ¿sí? Y no a la palabra, quedo como hombre, ¿sí? La esencia del espíritu no está en mí, porque quiero yo sujetarme a las cosas del mundo, ¿sí? A las cosas del cuerpo. Pero es la lucha, ¿sí? El que está en la lucha y el espíritu está en él va a luchar, hermano. Y va a haber caídas y va a haber levantadas, ¿sí? Pero siempre delante del Señor tenemos que confesar nuestros errores, ¿sí? Confesar nuestros errores para que el Señor nos ayude a seguir caminando. Dice, porque Él, el 24 dice, porque Él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sí? Entonces, si hacemos la voluntad del Señor, la bendición del Señor viene, hermanos. Y dice que lo adelante de nosotros y detrás de nosotros.
y que todo lo que hagamos, Él lo bendice, ¿sí? Lo va a bendecir. Solo en Jesucristo se encuentra el poder para vencer el pecado, vivir una vida santa y obedecer. ¿Sí? Solo en Jesucristo, que nos dio la promesa del Espíritu Santo, y Dios mandó el Espíritu Santo. Por eso tenemos la identidad, otra vez en Dios nuestro Señor. Esa identidad nos fue dada y por eso nos identificamos con Él. Porque si no tuviéramos esa identidad, hermanos, no nos podríamos identificar con Él. Ni siquiera lo buscáramos para nada, hermano. ¿Qué es lo que pasa con los que no conocen? No quieren saber nada, hermanos. ¿Por qué? Porque están sujetos al enemigo, están cegados, dice la palabra. Y que por eso nosotros como iglesia debemos orar por ellos, para que el Señor abra su mente y su corazón, para que Él abra el entendimiento en su misericordia, ¿sí? Para ellos. Y cierro con esto, hermano, sí, cierro con esto, hermano. Ya algunos lo han visto, otros no lo han visto, pero ese es el camino que el Señor nos dejó, hermanos. Es el camino que nos pide que sigamos en obediencia a Él. Sí, Él dice que es galardonador de aquel que lo sigue y lo obedece, hermano, sí. Y esas coronas que ven ahí, hermano, son las coronas que el Señor nos da para nosotros entregárselas después a Él cuando nosotros lleguemos allá. ¿Sí? Ese es el camino. Primera, dice vida, ¿sí? La corona de vida, la corona de la vida eterna. ¿Cómo vamos a lograrlo? Sujetándonos a Él, hermano. Pues hay que sujetarnos y ahí está las escrituras que pueden ver para soportar pruebas y tentaciones, ¿sí? Soportar pruebas y tentaciones. Discipulado personal, ¿sí? Hay que soportar pruebas y tentaciones. Es que yo no oro porque no quiero prueba, hermanos. Es la única manera en que el Señor nos va a perfeccionar, ¿sí? A través de la prueba. Y la prueba, hermanos, es que nos va a venir tentación en ciertas cosas. Y necesitamos aprender a rechazarla. Necesitamos aprender a rechazarla. Porque una vez que aceptamos la tentación, hermanos, se convierte en pecado. Y el Señor nos llamó para pecado. Acuérdense, ya lo vimos. La libertad que nos dio es para caminar en no pecar, en rechazar el pecado. Él ya nos limpió. Él quiere que permanezcamos ahí. Y es personal, es discipulado personal. ¿Por qué? Es con nosotros, hermano. Inicia con nosotros, con cada uno de nosotros. Yo no voy a pagar el pecado de nadie más. ¿Sí? Yo no voy a pagar por otro hermano que no resistió la prueba. Él tiene sus propias pruebas. Yo tengo mis propias pruebas. ¿Sí? Y eso es lo que ve el Señor, el corazón de cada uno de nosotros, para ver si nos estamos sujetando a Él. Incorruptible dice negarse a sí mismo, ¿sí? La corona incorruptible, negarnos a nosotros mismos, hermanos. Necesitamos aprender a negarnos a nosotros mismos y entender que todo el control y toda la autoridad, ¿sí? Es del Señor. Y que yo de camino de acuerdo a lo que Él me enseña y lo cual me va guiando para poder caminar en el camino que Él tiene para mí. ¿Sí? Si sigo siendo yo más que Él, en mí, en mi ser, ¿sí? En mi interior, estoy caminando por lo que yo pienso y no por lo que el Señor dice. Y tengo que aprender a caminar por lo que el Señor dice. Hay que sujetarse en obediencia a lo que el Señor dice. Y la única manera de entenderlo es estudiando su palabra, ¿sí? Y orando, esa es la otra, ¿sí? Orando al Señor. Cuando ya el Señor os voy adquiriendo más perfección, por así decir, sí, que así es. El Señor nos va perfeccionando en el camino. Y yo empiezo a entender, a poder ser más testimonio de Él en el sentido de que reflejo el amor de Él, ¿sí? Y mi entorno y los que están en mi entorno empiezan a ver eso en mí. El Señor dice que nos va a hacer pescador de hombres. El Señor nos dice que nos va a hacer pescador de hombres. Y eso es ganar almas para el Señor. ¿Sí? Ese es el propósito de la iglesia. Y Él dice que Él los trae. Él trae a los que se van a reunir a la iglesia. ¿Sí? Él levanta a los que van a servir para el Señor también. Por eso dice que lo pidamos en oración para que los traiga. Y que nosotros estemos listos, hermanos. ¿Para qué? Para recibirlos, ¿sí? Para apoyarlos.
para guiarlos en el camino que el Señor ya nos enseñó a nosotros, para instruirlos también, y ahorita vamos a ver porque es la que sigue, ¿sí? Para que quieran más conocer, y conocieron a Cristo, pero tienen que conocer más quién es Él, ¿verdad? Porque Cristo es el que va al conocimiento de quién es el Padre, ¿sí? Y su espíritu se va a ir fortaleciendo. Y esa es la corona de gloria que sigue, ¿sí? Discipular a otros. Indirectamente, hermanos, discipulamos a otros. Sean nuestros hijos, sean nuestros familiares, si el Señor lo permite. A lo mejor un amigo, a lo mejor un conocido de trabajo, alguien que me topo en un supermercado, que me topo salgo a correr y el Señor me permite conocer a alguien. O sea, siempre hay que estar dispuestos, hermano, a ser la luz que quiere el Señor que seamos y la sal de la tierra que Él quiere que seamos. ¿Sí? No sabemos en qué momento el Señor va a poner a alguien, si lo estamos pidiendo lo va a hacer, hermano, porque eso es lo que Él quiere. ¿Sí? Eso es lo que Él quiere. Y la última es la corona de justicia, hermanos, que es esperar la segunda venida del Señor. Que esa debe ser nuestra esperanza más grande, hermanos, ¿sí? Esa debe ser nuestra esperanza más grande y la promesa más grande que debemos sujetarnos al Señor, ¿verdad? Que Él, y es lo que estamos estudiando, ¿verdad? El libro de Apocalipsis también, donde Él enseña su segunda venida. Él hizo la promesa de que Él vuelve por nosotros, hermano. Que vamos a estar donde Él está y que Él fue a preparar morada para nosotros. Y ese debe ser el deseo más grande de nuestros corazones, ¿no? Servirlo, ¿sí? Como hijos, servirlo en amor, manifestando el amor, ¿sí? Produciendo el fruto del Espíritu. Y llegando al entendimiento, hermanos, de que lo que podamos tener aquí, ¿sí? No significa nada lo que vamos a alcanzar en el futuro, ¿no? ¿Sí? Cuando estemos con Él. Cuando Él venga, ¿sí? Se manifieste y tome autoridad sobre todas las cosas. Y con esto termino, hermanos. Entonces, hermanos, aprendamos, ¿sí? A sujetarnos al Señor, ¿sí? Pidámosle al Señor que nos, ahora sí como dice su palabra, que nos dé el querer como el hacer, ¿sí? Porque Él es el que lo hace. Pidámoslo a nosotros. Si no nos hemos acercado a Él, sí, acerquémonos a Él, sí, oremos a Él. Pidámosle que Él venga a nuestro corazón, sí, que Él venga a gobernar nuestras vidas, sí, que Él venga a ayudarnos a caminar el camino que Él ya tiene preparado para nosotros. Y que nos guíe, hasta que, ahora sí, hasta que Él venga, sí, hasta que Él venga. Que nos ayude a hacer la obra, como Él dice, que no somos solo oidores, sino hacedores de la palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, por esta enseñanza, Señor, que tú nos has dado, Padre. Pedimos, Señor, que tú, Señor, abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, enséñanos a sujetarnos a ti, Señor. Enséñanos a amar, Señor, como tú nos amas, Señor. Enséñanos a perdonar como tú nos perdonaste en Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos a manifestar esa identidad que tú ya nos has dado en Cristo, Señor. Ayúdanos a hacer esa luz y esa sal de la tierra, Señor, que tú quieres que seamos, Padre. Que caminemos de acuerdo, Señor, a lo que tú quieres y no a lo que nosotros deseamos en nuestros corazones, Señor. Que nos gocemos, Señor, y que demos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, Padre, porque tú eres el que nos das todo, Señor. Nos das el tiempo, Señor. Nos das nuestros dones, Señor. Nos das nuestra familia, Señor. Nos das nuevos días, Señor, cada mañana, Señor, de acuerdo con misericordia. Nos das un trabajo, Señor. Nos das sustento, nos das alimento, Padre. Nos das salud, Padre. Tantas cosas, Padre, que no terminaríamos de contar todas las bendiciones, Señor, que tú nos das cada día, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, Señor. Te damos gracias por lo que tú nos has enseñado hasta ahora, Padre. Te damos gracias porque nos sigues guiando, Señor, y nos sigues enseñando y nos sigues revelando más de ti, Padre, que ayuda a que nuestro espíritu, Señor, crezca y se fortalezca delante de nosotros, Padre. Ayúdanos a tener, Padre, ese deseo, Señor, de buscarte todos los días, Señor. De tener esa ansiedad en nuestro corazón, Señor. Pero ansiedad buena de buscarte, Señor, y de estar todo el tiempo posible contigo, Señor. Que los afanes de la vida, Señor, que los afanes del mundo, Señor, no nos aparten de ti, Señor. Que no pongamos excusas, Padre, que no nos podemos
dedicar un tiempo a ti, Señor, siendo que podemos dedicar tiempo para todo lo demás, Señor, pero a veces no podemos dedicar un tiempo para ti, Señor. Quita eso de mi corazón, Señor. Quita todo temor, Señor, y toda duda, Señor, porque tú eres el que dispone las cosas, Padre. O venimos diciendo, Padre, que tú seas el que traiga a aquellos que vas a unificar a la iglesia, Señor. Y a nosotros que nos tengan listos y preparados para compartir las buenas nuevas, Señor, de Cristo. Y llevarlos a un conocimiento mayor, Señor, de ti y de tu palabra, Señor. A través de tu Espíritu, Padre. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te pedimos por todos aquellos que están en necesidad, Señor, y que obres de acuerdo a tu voluntad, Señor. Porque tu voluntad es buena y perfecta, Señor. Ayúdanos a mantener esa identidad en Cristo, Padre. Porque como dice tu palabra, es nuestra cabeza, Señor, y en nuestros pies, Señor. Y Él es el dueño de la iglesia, Padre. Ayúdanos a movernos de acuerdo como tú quieres, Señor, y a lo que tú tienes dispuesto, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Señor, porque tú mereces toda honra y toda gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos,